Bueno, buenos días. Ya por tercera vez y ahora vamos a empezar ya a desarrollar este webinar de presentación del programa de desarrollo directivo en el sector asegurador y financiero que INESE desarrollará en Barcelona los próximos días 17 a 21 de junio. Mi nombre es Joan Carles Martínez, soy el director de INESE en Cataluña, director del programa de desarrollo directivo, y hoy os voy a presentar el programa, qué temas va a cubrir fundamentalmente y sobre todo los temas relacionados con el tema de este webinar de hoy, que es liderar con visión estratégica. En el programa lo hemos diseñado para preparar futuros líderes, decimos. Futuros líderes, ¿qué quiere decir? El tipo de asistentes que suelen venir a este programa son directivos ya actualmente o futuros directivos, es decir, personas que planean desarrollar una carrera de dirección al sector asegurador y que quieren adquirir una visión de conjunto sobre lo que es la dirección y el liderazgo en un sector como el asegurador, algunos aspectos de presentación de cuáles son las principales líneas de desarrollo a nivel de técnico, de gobernanza, de control, de gestión y sobre todo cuáles son los principales retos que el sector enfrenta en el próximo futuro. Por lo tanto, el sector va a hablar, son aspectos de los que vamos a presentar hoy, de tendencias globales, de a dónde va la economía, cuál es su situación actual, su evolución previsible y cómo esa situación económica general afecta al sector asegurador a corto, medio y largo plazo. Este inicio basado en prospectiva desde un punto de vista de tipo económico, luego se desarrolla en una serie de módulos que van a cubrir aspectos de recursos humanos, aspectos de lo que es la gobernanza y la gestión del sector y los requerimientos del entorno de Solvencia II, que son evidentemente de obligado cumplimiento en Europa, pero que también son recomendables para cualquier compañía del sector en Latinoamérica y que en el futuro, a través de la evolución de los cuerpos que gobiernan el sector tanto a nivel europeo como en el resto del mundo, va a ser la base o la estructura en la cual se va a diseñar un sistema de gobernanza global del sector y de gestión y control de la solvencia de las distintas compañías. El módulo, el programa incluye después módulos de recursos humanos, módulos de liderazgo, un coloquio con distintos directores de recursos humanos de compañías en el cual nos van a presentar los principales retos desde el sistema, desde el área de recursos humanos de las compañías para atraer talento, para desarrollar ese talento, para retener ese talento. Nos van a hablar del liderazgo integral en una sesión que también presentaremos hoy y todo este conjunto nos lleva a este aspecto que llamamos de cómo liderar con visión estratégica, que vamos a desarrollar más desde un punto de vista un poco más completo en el día de hoy. Este programa que dirige INESE es un programa internacional, evidentemente, en el cual participan directivos tanto de España como de otros países, singularmente de Latinoamérica, ya que el programa se desarrolla en español, y al cual veremos qué tipo de compañías asiste y qué tipo de personas. ¿Cuál es lo que buscamos o cuál es el tipo de perfil de persona al cual le puede interesar el programa? Pues personas que quieren aprender a liderar con visión estratégica y con los valores, con un aspecto que vamos a tocar hoy, que es la gestión del significado para los empleados de la compañía, que quieren entender las tendencias globales, la evolución también de la economía del sector y lograr anticiparse a esas tendencias, conocer las claves especialmente de Solvencia II, decíamos que este sea el régimen obligatorio en Europa, pero también es un régimen recomendable en otras zonas del mundo, la gestión de riesgos, todo lo que es generar respuestas de hoy a los desafíos que el sector va a tener en el futuro. Vamos a tener distintas sesiones que vamos a contemplar luego y que hacen referencia a la digitalización de las compañías y a
cómo podemos sobrevivir a esa digitalización también en cuanto a concienciarnos de los riesgos cibernéticos y de cómo afecta a nuestra estrategia de negocio. Por lo tanto, como os contaba, el programa está diseñado para altos ejecutivos de compañías que trabajan en el mercado asegurador y que aspiran a puestos de alta dirección. También para managers que están afrontando algún proceso de transformación y quieren herramientas y también conocimientos que les ayuden en ese proceso de transformador. El líder estratégico es un líder transformador, eso es parte de lo que vamos a ir explicando hoy. Y a profesionales de otros sectores que quieren también entrar en el mercado asegurador y que tienen una experiencia directiva, pero no del propio sector. ¿Qué tipo de empresas son las que han participado en el programa en los años anteriores? Pues empresas como las que veis aquí. Evidentemente, compañías de seguros, como puede ser Mapfre o como puede ser el Grupo General de Seguros de Paraguay, Seguros Galicia Argentina, la Monumental de República Dominicana, Amfio, Seguros Generales de España. También entidades de banca seguros, como puede ser Caja de Andes o como puede ser, en este caso, de las que tenemos aquí solamente esta. También reguladores de países latinoamericanos, como el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica. Brokers o mediadores, como puede ser Fincha Correduría, Universal Brokers y algunas otras compañías que o bien prestan servicios al sector, como es servicios de asistencia médica, o bien compañías tecnológicas como Indra. Es un poco el perfil de compañías que han participado en otros años en el programa. ¿Cuál es la estructura del programa? Bueno, el programa se estructura en 5 módulos. Un módulo de dirección y estrategia, un módulo de dirección financiera actuarial, creando valor en recursos humanos, innovar y liderar el cambio tecnológico, ciberriesgos y seguridad. En el primer módulo de dirección y estrategia vamos a tratar todos los temas, tanto de prospectiva como de a dónde va el management, cuáles son las nuevas tendencias. Vamos a tener aquí un ponente muy especial, Xavier Marcet, presidente de LTC, gran experto, escritor conocido de temas de innovación, de la integración de la innovación en el management y de cómo gestionar haciendo que todo lo que hacemos sea innovador. Vamos a tener también presentaciones sobre valores, cómo podemos ir hacia un capitalismo consciente, no hacia un capitalismo salvaje. Vamos a tener módulos, en este caso, sobre cómo liderar con visión estratégica, desarrollar planes estratégicos, etc. El módulo 2 de dirección financiera actuarial vamos a tratar la normativa de Solvencia II, la estructura, no desde un punto de vista técnico, porque no es un programa dirigido a actuarios, sino desde el punto de vista de dirección. ¿Qué es lo que la dirección de la empresa necesita conocer sobre la perspectiva de Solvencia II? En el módulo 3, que hablamos de crear valores en recursos humanos, vamos a hablar de la distribución de seguros, los distintos canales, cómo afrontamos el futuro de esos canales, la implantación en Europa de la Directiva de Distribución de Seguros, que en España se concretará en la Ley de Distribución de Seguros y que en otros países tiene otras traslaciones a su legislación. Y dentro de recursos humanos, lo que ya os he comentado más sobre temas de atracción de talento, de retención, de liderazgo inspirador, de liderazgo transformador y de liderazgo integral. En el módulo 4 vamos a hablar de todo lo que hace referencia a la innovación, vamos a hablar tanto de tecnologías que afectan al futuro del sector o que pueden transformar la manera como el sector funciona, como ser tecnologías como blockchain, tecnologías como Big Data, tecnologías como el Internet de las Cosas. Vamos a hablar también de cómo ese cambio tecnológico afecta a la propia estructura de las compañías y cómo podemos nosotros gestionar ese cambio. Y por último, ese proceso de digitalización también nos hace ser cada vez más conscientes de los riesgos de seguridad implicados y por eso tenemos un módulo específico sobre ciberriesgos y seguridad. Hoy presentamos la parte que llamamos liderar con visión estratégica. ¿Cuáles son los módulos y las sesiones concretas dentro del programa que hacen referencia a liderar con visión estratégica? Pues la conferencia inaugural, que va a desarrollar Gonzalo de Cadenas, director coordinador del Servicio de Estudios, Análisis Microeconómico y Financiero de Mapfre.
que nos va a hablar del análisis del contexto geopolítico y económico con las variables que afectan a las entidades de toda la industria aseguradora, tanto en Europa como en Latinoamérica. Vamos a hablar de los retos del mañana en la dirección, y aquí vamos a tener fundamentalmente hablar de los valores en la empresa, el capitalismo consciente y el nuevo management, en el cual tendremos la conferencia de Xavier Marcet, presidente de LTC. Hablaremos después de gobierno corporativo y estrategia dentro de este área de liderar con visión estratégica. Hablaremos de los procesos de la globalización, del gobierno corporativo, las mejores prácticas y de cómo controlar corporativamente. Aquí tendremos específicamente a Marcos García, Senior Manager del PricewaterhouseCoopers, que nos va a desarrollar las ponencias sobre gobierno corporativo. Dentro de mercados e inversiones financieras, fundamental en un entorno de bajos tipos de interés en Europa y en Estados Unidos también, no tanto, pero sí, que no parece que vaya a cesar a corto plazo y cómo esto nos afecta a la rentabilidad del negocio a futuro y, por lo tanto, cómo tenemos que gestionar tanto nuestra situación financiera como nuestras inversiones. Y, por último, todo lo que tiene que ver con cómo gestionar los recursos humanos en un mundo VUCA, en un mundo, por lo tanto, de alta volatilidad, de incerteza y en el cual cada vez más necesitamos atraer talento y conseguir retener ese talento y que ese talento dé fruto. Y para que dé fruto tenemos que ver cómo inspirar a través del liderazgo a las personas de nuestra organización. Hablamos de liderar con visión estratégica, que es el tema más específico del que íbamos a hablar hoy. En la guía que hace un gran mando, que está disponible en nuestra página web para su descarga y que he desarrollado yo mismo, vemos cuáles son las principales características de un gran directivo. Vemos que esas características tienen que ver con cómo ese gran directivo maneja distintos aspectos de la compañía. Algunos aspectos que tienen que ver con el entorno externo de la compañía, cómo el directivo es capaz de comprender la situación económica y de anticiparse a los cambios en esa situación económica, pero también cómo ese directivo es capaz de obtener el máximo de todo el equipo que trabaja para él. Y para eso es fundamental tener iniciativa, ser polivalente, ser flexible, saber adaptarse a los cambios y decimos que no tiene ningún mayor problema el tener cierta ambición. Sin ambición para alcanzar algo no obtenemos un desarrollo de los recursos humanos en nuestra empresa. Si hablamos de liderazgo estratégico, tenemos que hablar forzosamente de cuáles son las habilidades fundamentales para convertirnos en un líder estratégico. Primera de las habilidades, todos los autores la definen así, es tener una visión más que lejana, una visión amplia, una visión sistémica, una visión en la cual seamos capaces de comprender, de ver nuestra entidad, nuestra empresa como un conjunto, ver que todas las partes de ese conjunto interactúan entre ellas y ser capaz de comprender esas interacciones. Cómo las actuaciones que hacemos en una parte de la organización afectan al resto de la organización, tanto positiva como negativamente. El liderazgo estratégico no es un liderazgo que se base en el análisis del pasado. El liderazgo estratégico se enfoca al futuro. ¿Cómo quieren estar? Por tanto, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Muchas veces en nuestras compañías, sobre todo en aquellas compañías que tienen más presión por presentar resultados trimestralmente, compañías cotizadas, tenemos una fuerte presión por concentrarnos en el corto plazo, en los resultados no ya de este año, sino de este trimestre. El líder estratégico es capaz de manejar en paralelo el trabajar con un programa de futuro, tener una visión de dónde tiene que evolucionar la compañía y a la vez gestionar los resultados a corto plazo. Ni podemos centrarnos en una sola cosa y olvidarnos de que tenemos que dar resultados de una manera permanente, ni podemos centrarnos exclusivamente en los resultados a corto plazo y olvidarnos
de que lo más importante para un líder, para un alto directivo, es definir y dar forma al futuro de la compañía. Y la tercera pata, fundamental para gestionar las otras dos, es que el líder estratégico es un líder transformador. Es un líder que no le da miedo el cambio, sino que está orientado al cambio, a seleccionar qué cambios son necesarios y a gestionar y liderar directamente esos cambios. El impacto, por tanto, de las decisiones de este líder estratégico no se limitan exclusivamente a su propio trabajo o al área que gestiona, sino que su impacto se extiende por toda la organización. Estas habilidades las podemos presentar de una forma gráfica, como hace Lee Harrison, en 5 grupos, en 6 grupos en este caso, ¿no? La habilidad de anticipar. Anticipar es tener la visión de qué es lo que puede suceder en el futuro y cómo nosotros nos podemos preparar para distintos escenarios. Evidentemente, cuando hablamos de anticipar, no estamos hablando de nadie que tenga que sentarse en una mesa a consultar una bola de cristal. Ninguno vemos el futuro, ninguno podemos contemplarlo. Sin embargo, sí que podemos analizar cuáles son las tendencias en las cuales se mueve nuestro sector. ¿Cuáles son las tendencias macroeconómicas que van a marcar el desarrollo del sector en los próximos años? Estructuras, tipos de intereses, evolución en las cotizaciones de monedas, evolución previsible de la economía en su conjunto medio-largo plazo y comprender cómo nos afectará este escenario o aquellos escenarios posibles a la evolución de nuestra compañía. El arte o el reto de anticipar es una de las habilidades fundamentales del líder estratégico. La segunda que contemplamos aquí, decimos retar, es decir, no conformarnos con la mediocridad, sino buscar en todo momento el marcar objetivos para nuestro equipo que, siendo objetivos alcanzables, sean unos objetivos que supongan un reto para nuestra organización, que generen la tensión necesaria, no más de la necesaria que nos puede llevar a la parálisis organizativa, pero sí la suficiente como para tener activada a nuestra organización en la persecución de retos importantes, de retos significativos, no simplemente un liderazgo basado en dejar pasar el día que ya llegaremos a puerto en algún momento. Interpretar. Cuando hablamos de interpretar, estamos hablando sobre todo de esa capacidad de relacionar, de comprender la situación y cómo cada situación me afecta, comprender las interrelaciones entre todas las partes de mi empresa y en las diferentes áreas de mi negocio y ser capaz, a partir de ahí, de comprender cómo lo que ocurre en un área afecta al resto de las compañías. Interpretar, y esa interpretación no guardárnosla, sino esa interpretación compartirla y utilizarla para generar una visión compartida dentro de la organización. Evidentemente, a partir de esa interpretación, de esos retos, de esa anticipación, una habilidad fundamental del liderazgo estratégico va a ser tomar decisiones informadas, pero tomar decisiones, no procrastinar, es decir, no posponer la toma de decisiones, no quedarnos paralizados porque nos falta un componente del análisis, sino ser capaces de interpretar y a partir de esa interpretación tomar decisiones en el momento oportuno. Esas decisiones hay que ponerlas en marcha. ¿Quién las tiene que poner en marcha? Toda la organización, no un área específica de innovación. Toda la organización tiene que ser un centro de innovación. Toda la organización tiene que ser un centro de transformación. Para poder hacer eso necesitamos que toda la organización esté alineada en torno a su misión, a su visión de futuro, a sus valores como compañía, a su estilo de liderazgo, a su cultura corporativa y a los objetivos que la compañía persigue en su conjunto. Buscando, a través de esa alineación, vamos a llamar la gestión del significado, el cómo somos capaces de
que nuestro personal, todas las personas que trabajan en nuestra compañía, sientan que su trabajo es importante, que su trabajo tiene una significación con la cual ellos se pueden ver identificados. Esta es una necesidad que vamos a ver que está incrementando cada día más, porque las nuevas generaciones están presentando y están demostrando una necesidad de alineación estratégica con la compañía en la que trabajan mucho mayor de la que presentaban las generaciones anteriores. Y esa necesidad de significado en el trabajo es mucho más alta en la generación que llamamos de los millennials y todavía más en los nacidos ya después del año 2000, aquellos que presentamos como la generación Z. La última habilidad. Lo peor que nos puede ocurrir para ser líderes estratégicos es creer en cualquier momento que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos hecho todo y que lo único que tenemos que hacer es sentarnos a ver cómo funciona. Es decir, la habilidad de aprender es la última y más importante habilidad del líder estratégico. Querer siempre enfrentarse a problemas nuevos, aprender nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevas perspectivas. Y desarrollarse él y desarrollar a su organización en liderazgo estratégico. Hablaba ahora de este aspecto del liderazgo estratégico como la gestión del significado, como el gran impacto que tiene, cómo los directivos le presentan la situación, cómo los directivos le presentan la estrategia al resto de empleados, en que los distintos empleados de la compañía perciban un mismo significado, que no haya errores de interpretación y que se comprenda cómo lo que hacemos cada día contribuye a alcanzar esa misión y esos valores que nos hemos fijado como empresa. Que todos los miembros de la compañía compartan, por tanto, una misma definición de la situación. Esa gestión del significado va a contribuir a justificar y ayudarnos, por tanto, entre comillas, a vender internamente a nuestra organización los cambios que proponemos. ¿Qué importancia tienen los cambios? Pues la importancia que tienen es porque van a contribuir a alcanzar esa misión, esa visión, esos valores, esos objetivos con los cuales hemos conseguido una identificación de las personas que trabajan con nosotros. Por último, la energía que podemos gestionar como directivos es tanto mayor como más personas consigamos involucrar en el proceso. A través de la gestión del significado vamos a conseguir motivar a más miembros de la organización para que se involucren en los procesos de innovación y de cambio que estamos gestionando como directivos. Vamos a comentar los 10 principios básicos del liderazgo estratégico. Hemos dividido estos en 3 grupos. Un primer grupo que llamamos sistemas y estructuras. De los sistemas y estructuras, ¿qué estamos hablando? No podemos diseñar una estructura organizativa en la cual solamente uno o un grupo pequeño de altos directivos tienen la capacidad de tomar decisiones. Para que la organización funcione de una forma más eficiente, tenemos que ser capaces de distribuir la responsabilidad, la toma de decisiones hacia abajo en nuestra organización. Empujar, por tanto, vamos a empujar el poder, capacitando y empoderando, esta palabra que estuvo de moda y ahora está menos, empoderando a más personas en la organización para tomar decisiones. Ese va a ser uno de los aspectos fundamentales que van a contribuir a la agilidad de la organización, a que los directivos que toman decisiones no sean cuellos de botella en todos los procesos y especialmente en los procesos de innovación. Segundo, la transparencia. El no ocultar información por ocultar información. El ser honesto y abierto con la información que tenemos. Cuanto más información ocultamos, más rumores surgen, más se distorsiona la información y más daño puede causar cualquier cosa que estamos intentando ocultar dentro de la organización.
Por tanto, cuanta más transparencia, cuanta más honestidad y más apertura a la información, mejor. Pues que el líder estratégico sabe que el verdadero poder de la información no es acapararla, sino utilizarla para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Tercero, si queremos ir a un liderazgo estratégico, a ser una empresa innovadora, como decía antes, no solo en sus productos, en sus procesos, en la forma como trabaja, en la forma como se plantea todas las situaciones, necesitamos tener campos de pruebas. Es decir, necesitamos que cuando alguien tiene una idea que nos puede generar un cambio en la compañía, un cambio en la forma como la compañía crea valor, seamos capaces de que esa idea no se quede en el cajón de la persona que lo ha tenido, sino que esas ideas surjan a la superficie y podamos diseñar experimentos en el cual podamos probar esas ideas y una vez más convencidos o seguros de su viabilidad, implantarlas en el resto de la organización. Esos son cómo tenemos que diseñar y estructurar nuestra compañía y nuestro trabajo sistémico. Segundo grupo, personas políticas y prácticas. Hay muy diferentes tipos de culturas corporativas. Yo a través de la experiencia profesional que he tenido en muy distintos tipos de compañías, tanto como directivo, como consultor, como empresario, he conocido muy distintos tipos de compañías. He conocido como las compañías en las cuales los directivos tienen miedo a fracasar, nunca pueden ser compañías innovadoras. Siempre son compañías que ese tipo de cultura corporativa las va a llevar a la parálisis directiva. Y no, ese empoderamiento del que hablábamos en la estructura sistémica no va a ser efectivo porque las personas van a tener miedo a tomar decisiones. Por lo tanto, es importante que esta declaración, esta política de que en esta empresa se anima a los empleados a probar cosas, pero tenemos un mecanismo que nos permite saber si vamos a fallar, fallar deprisa, no esperar mucho tiempo a fallar. Cuando probar, prototipar, probar, funciona, no funciona, lo cortamos rápido. Es decir, consagramos esa aceptación del fracaso temprano como algo natural en nuestras prácticas de innovación. Cuanto más seamos capaces de aceptar ese fracaso temprano, más innovadora va a ser en general nuestra organización. Segundo, que aquellas personas que tienen la capacidad de ser líderes estratégicos dentro de nuestra compañía no sean islas aisladas en un océano de mediocridad. Para eso es importante también que esas personas que estamos cuidando y desarrollando como líderes estratégicos puedan comunicarse entre ellos, reunirse en una comunicación especial, fuera de lo que es los canales habituales o normales de comunicación de la empresa. ¿Para qué? Para que no se sientan solos, que no sientan es que yo tengo una visión innovadora de querer hacer cosas, querer cambiar cosas, y cuando miro a mi alrededor no veo más que personas que quieren aferrarse a las tradiciones. Ese intercambio, esa posibilidad de conocer que no eres el único, que hay otras personas en la empresa comprometidas con la innovación estratégica, con el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos productos, de nuevas formas de hacer las cosas. Hay más personas como tú en la empresa, eso les va a animar a cada uno de ellos a ser más activos y a elevar, por lo tanto, el valor estratégico de lo que hacen. El siguiente punto es proporcionar casos reales y no teorías. Aquí tenemos que ser capaces de probar los productos de una manera real. Y eso implica también que todo nuestro entorno formativo se oriente a la experiencia sobre casos y trabajo real más que al análisis o a la lectura de conceptos teóricos. Un concepto interesante es el campo de práctica multifuncional que define
teórico del aprendizaje organizativo Peter Senge, en el cual dice, la práctica es reunir un equipo de potenciales líderes estratégicos, distintas áreas, distintos departamentos, y darles una asignación colectiva como equipo. Sea crear una solución completamente nueva a un problema, sea diseñar una nueva capacidad crítica, darles un presupuesto pequeño y un plazo preliminar. Y a partir de ahí, que elaboren planes, estimaciones financieras, soluciones y probarlas. Probarlas en real. ¿Cómo? En zonas de pruebas, aquellas cosas que muchas veces han hecho ya determinados tipos de compañías que tienen, como las compañías que desarrollan aplicaciones, que tienen alpha testers, que tienen beta testers y que prueban en real las aplicaciones que desarrollan. Vamos a exportar este tipo de práctica también al sector asegurador y financiero. Estamos hablando de también a nivel global, de cómo tener este escenario, este entorno de práctica que se quiere construir a nivel país y a nivel Europa para poder desarrollar este clúster. Tenemos una pregunta, vamos a ver qué pregunta tenemos. Un saludo, tenemos una pregunta de Sergio Alonso Carbó. Tienes una pregunta concreta, puedes hacer por escrito. Bueno, mientras lo vas escribiendo, voy a ir continuando con esta presentación. Decía, aquí preparar este campo de prácticas y poder. Y por último, también, ¿a quién vamos a contratar? O sea, personas que tengan más que muchos conocimientos, que tengan la capacidad de gestionar el cambio y de adaptarse a los distintos cambios que tiene o que nos va a presentar el sector. Si tenemos ninguna pregunta concreta. Bien, si tenéis alguna pregunta concreta la podéis hacer por escrito a través de los mandos que tenéis a la derecha. Luego, si no, al final abriremos más un turno de preguntas más formal, pero podéis interrumpir en cualquier momento. Debéis levantar la mano y intentaremos que podáis hacer preguntas, incluso que os pueda abrir el micrófono para que podáis vosotros también hacerlo. Y en tercera pata, los últimos principios de liderazgo estratégico. Decíamos, concentrarse en el ser. Aquí hablamos de tres prácticas fundamentales. Primero, cuando hablamos de dar el 100% de uno mismo, no estamos hablando de esfuerzo, sino de no compartimentalizar nuestros conocimientos y decir, como estoy trabajando en una compañía de seguros, voy a olvidar todo lo que sé sobre el sector de alimentación. Como estoy trabajando en una compañía de seguros, voy a olvidarme de todo lo que sé de la distribución de mercancías por carretera. No, vamos a utilizar todo aquello que sabemos. Vamos a aprovechar todo lo que hemos aprendido en compañías que eran distintas, con productos que eran distintos, pero en el cual hemos desarrollado no solo capacidades y conocimientos, sino también intereses, experiencias, incluso pasiones. ¿Por qué no combinar aquello que nos gusta, a pesar de que no tenga nada que ver con nuestro propio negocio, pero de ello podamos extraer conclusiones que enriquezcan la manera como funcionamos? Es decir, ser capaces, por tanto, de tener una participación integral en nuestra compañía. No estar fingiendo ser alguien que no somos, sino mostrarnos en nuestra compañía tal y como somos, con el 100% de nuestras ganas o de nuestras aficiones, de nuestros intereses y de las cosas que nos gusta hacer y hablar de ellas, reduciendo el estrés en general que sufrimos por tener que comportarnos o presentarnos o vestirnos como alguien que no somos. Es muy importante dentro del liderazgo estratégico este principio, el que no voy a imponerle a la gente cómo tiene que vestir, cómo tiene que
mostrarse, cómo tiene que hablar, sino que voy a permitirles que sean ellos mismos. Voy a seleccionar, evidentemente, personas cuya forma de ser sea compatible con mi organización. Pero una vez que las he fichado, voy a permitirles ser ellos mismos. Encontrar tiempo para reflexionar. Esto es algo que hablamos siempre, tanto en cursos, hablamos de gestión del tiempo, en cursos de mindfulness. Es muy importante que encontremos a lo largo de la jornada tiempo para pensar y no para hacer. Y una parte fundamental de nuestros trabajos consiste en hacer cosas. Pero también tenemos que comprender que para poder hacer esas cosas bien, para poder ser más innovadores y más creativos, necesitamos dedicar una parte de nuestra jornada a no hacer, sino a reflexionar y a pensar. Y no necesariamente a pensar en un problema específico concreto, sino a dejar nuestro proceso de pensamiento fluir entre diferentes ideas y que nos conduzca a lugares donde en algunos casos ni siquiera nosotros pensábamos que podíamos ir. Pero que nuestro proceso de pensamiento nos deja, si le dejamos una cierta libertad, nos conduce, nos hace fluir hacia esas nuevas ideas y hacia esas nuevas sensaciones. Por último, el liderazgo, el aprendizaje, el desarrollo nunca está terminado. Cada vez más, a medida que nosotros sabemos más cosas, necesitamos aprender muchas más. Tenemos que admitir como directivos que no tenemos todas las respuestas dentro de nuestro equipo. Esto no es ningún problema, esto no va a perjudicar nuestra imagen. El hecho de que yo pueda decir que yo de la norma IFRS 17 no tengo ni idea de para qué sirve, como tenemos que trabajar sobre ello, mejor que sea Jordi o Pedro o Luis el que lidere este trabajo, este workshop, este proyecto, porque sabe más que yo. Y admitir que otra persona sabe más que yo de un tema no me hace perder credibilidad delante de mi equipo, al revés. Cuando yo intento hacer creer a mi equipo que sé más de lo que sé, es cuando realmente estoy cayendo muchas veces incluso en el ridículo. Por lo tanto, no ocurre nada y es una práctica absolutamente necesaria para el liderazgo estratégico por reconocer que somos vulnerables, que no lo sabemos todo, que seguimos aprendiendo y que no contratamos a personas solo por el hecho de que sepan menos que nosotros, sino que contratamos a personas que nos puedan aportar, que incluso en determinados temas puedan saber más que nosotros, porque esas son las personas que nos van a ser útiles. Siempre se dice que un líder A contrata personal para trabajar con él que sean A o A más, pero que un líder B siempre contrata personal que sea como máximo C. ¿Por qué? Porque tiene miedo. No debemos tener miedo, debemos tener seguridad en nosotros mismos, seguridad en nuestro liderazgo y a partir de esa seguridad admitir abiertamente que no lo sabemos todo y que no somos el mayor experto de la compañía en todos y cada uno de los temas a los que la compañía se dedica. Esa es la fuerza del líder estratégico. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los procesos relacionados con el liderazgo estratégico? Pues siempre es un proceso de cambio. Por lo tanto, un proceso de cambio empieza siempre por dos fases que son fundamentales. Primero, saber dónde estás. Segundo, saber a dónde quieres ir. ¿Cuál es el inicio y el fin, el alfa y el omega del cambio buscado? Esto puede ser una grandilocuencia, como incluso en el ejemplo escrito, es decir, voy a mirar al futuro a 10 o 20 años, o puede tener un alcance mucho menor. Procesos que contemplan nuestra evolución en los próximos 3 años, en el próximo año, en los próximos 6 meses. Pero siempre partimos de dónde estamos hoy y a dónde queremos ir. Este a dónde queremos ir tiene que ver con, para que podamos ir, tenemos que revisar cómo somos, quién somos.
quién somos como empresa, quién somos como personas, quién somos como directivos. De aspecto muy práctico. Es decir, no se trata solamente de saber que hoy estoy aquí y mañana quiero estar allí, sino en aprender qué caminos hay para hacer esto. ¿De qué manera podemos andar este camino? Como decían en la pseudofilosofía de Matrix, comprenderás un día que no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Ese es un aspecto que, a pesar de que sea una cuota de una película, es un aspecto importante. No es lo mismo saber a dónde queremos ir que, segundo fase, saber cómo queremos ir. ¿Cuál es nuestro plan para llegar allí? ¿Cuáles son los factores estratégicos que van a determinar que avancemos de una manera o de otra manera, que tomemos un camino u otro camino para ir desde ese punto inicial al punto final? Y siguiente aspecto. No es lo mismo conocer el camino que andarle. Y el andarle solo vamos a aprender de verdad lo que ocurre cuando esa estrategia se convierta en acción. Cuando ya nos pongamos a avanzar por el camino. No tenemos necesariamente que terminar el 100% de las reflexiones previas para emprender el camino. Lo importante, como decía antes, es prototipar y probar. Prototipar y probar. Prototipar y probar. Y tener sistemas, prácticas, organización que sea capaz de detectar el fracaso temprano. De manera que si una de las cosas que probamos no funciona, rápidamente la rectificamos sin que eso suponga un compromiso inasumible para nuestra organización. Por último, continuamente debemos de revisar nuestro progreso. ¿Eso que implica? Cada vez más necesitamos tener indicadores de rendimiento, indicadores clave. Trabajar en cuadros de mando, trabajar en cuadros de mando estratégicos, trabajar en cuadros de mando integrales, en cuadros de mando departamentales, que nos permitan tener una evaluación continua de la eficacia de nuestra organización. Y no solo de la eficacia, sino también de su eficiencia. Es decir, hasta qué punto estamos consiguiendo movernos en la dirección del cambio deseado, hasta qué punto además estamos invirtiendo los recursos precisos y solo los recursos precisos en ese proceso. No estamos sobre consumiendo recursos y por lo tanto perdiendo eficiencia en el proceso. Por lo tanto, ideas fundamentales del liderazgo estratégico. Primero, el liderazgo estratégico es un liderazgo transformador, no es solamente un liderazgo inspirador. Por lo tanto, es un liderazgo que se orienta a la acción, a cambiar la organización, a transformarla. Para transformar esa organización, tenemos que seguir y aplicar una serie de principios que tienen que ver con qué tipo de estructura, qué tipo de sistema vamos a montar en nuestra organización que nos permita conocer, interpretar las interrelaciones que hay entre todos los distintos componentes del sistema. Vamos a ver. Bien, nos preguntan aquí por la presentación. Bien, no os preocupéis por la presentación porque os la enviaré a todos los asistentes. Os enviaré tanto la presentación que estáis viendo como os enviaré también un enlace. Estamos grabando la presentación para que si queréis revisar esta presentación con más calma, ya en vuestra propia empresa o en vuestra propia casa, podáis revisarla tranquilamente. Pero aquí, ¿cómo se debe preparar y qué debe desaprender el líder para poder afrontar el liderazgo estratégico anual? Me pregunta Marcos Ruiz Gómez. Bien, prepararte. Prepararte sin... Aquí, fíjate que hemos hablado mucho de que el liderazgo estratégico es una experiencia más que algo que podamos
leer en un libro. Es decir, para poder liderar estratégicamente tenemos que preparar nuestra mentalidad. Este es el primer punto. Preparar nuestra mentalidad, ¿qué quiere decir? Tenemos que desarrollar determinadas capacidades. Esas capacidades que hemos visto en las transparencias anteriores, para lo que nosotros nos tenemos que preparar, son sobre todo la flexibilidad. Que no nos afecte el cambio, que no vivamos el cambio como algo negativo, sino que comprendamos que el cambio, la transformación permanente es una necesidad de nuestra organización y que nosotros no debemos de ser los que nos resistamos a los cambios, sino los que provoquemos los cambios. Segundo aspecto fundamental, desarrollar la visión global. Para desarrollar la visión global, ¿qué debemos desaprender? Pues debemos desaprender el querer ser el mejor especialista en un ámbito pequeño. El mejor especialista en un ámbito pequeño no va a ser nunca un líder estratégico. Por lo tanto, si nosotros pensamos, no, es que yo voy a hacer 17 cursos específicos sobre el cálculo de provisiones técnicas hasta que sea el mejor especialista del mundo en el cálculo de provisiones técnicas. Este no es el camino hacia el liderazgo estratégico. El camino hacia el liderazgo estratégico es decir, yo tengo que tener un conocimiento específico significativo, pero tengo que tener conocimiento sobre muchos aspectos. Quiero tener una formación que, si yo estoy en el área de marketing, implique hacer un curso de introducción a las áreas técnicas de la compañía. Si yo estoy en el área de marketing y soy incapaz de comprender qué hacen, cómo funcionan las áreas técnicas de mi compañía, tampoco voy a ser nunca un líder estratégico. Por lo tanto, desarrollar esa visión global de la compañía, ese tener una comprensión suficiente del área financiera, del área técnica, del área de marketing, del área de ventas, del área de distribución, suficiente. No quiere decir, porque nadie puede ser el multiexperto que lo sabe todo de todo, pero estamos más cerca de saber poco de mucho que de saber mucho de poco para ser un líder estratégico. A partir de ahí, pues desarrollar esa capacidad de no sorprendernos o de no asustarnos. Esto es la capacidad también, ¿eh? El afrontar cada día con la máxima novedad. Aquí hay todo tipo de prácticas que podemos hacer para mejorar esto. Desde prácticas tan sencillas como intentar ir al trabajo desde nuestra casa cada día de la semana de una forma distinta. Todos tendemos a concentrarnos, es decir, yo para ir a mi trabajo cojo el autobús número 7 y después en la parada tal cambio y cojo el 3 y en 32,7 minutos sé que estoy sentado en mi silla. Pues al final nos estamos concentrando, creando lo que llamamos también estos surcos cerebrales, digamos, cuando hablamos de innovación, que hacen que nuestro pensamiento transcurra siempre en la misma dirección, porque le educamos así. Le educamos para tener una rutina, le educamos para hacer las cosas siempre de la misma forma. ¿Cómo podemos educarle de otra manera? Generando cambios. Cambios en todo. Haciendo cosas distintas, viendo cosas distintas y, como os decía, con prácticas tan simples como ir a nuestro trabajo cada día de la semana de una forma distinta. Pero que no sea siempre los lunes de una misma forma, porque estamos haciendo un surco. Quizás un surco más ancho y menos profundo, pero otra vez un surco. Es decir, cambiar, asumir la novedad, probar nuevas cosas. Y esto es uno de los aspectos fundamentales. Todos estos aspectos que os estoy comentando hoy en esta presentación sobre liderazgo estratégico, todos van a ser aspectos que se van a tratar durante el programa y que, por lo tanto, mi intención es animaros, evidentemente, a que aquellos que podáis hacerlo, que vuestra compañía os lo gestione, os lo patrocine o que lo queráis hacer por vosotros mismos, podáis participar en el programa. Aquí en la última transparencia os voy a dejar
ahora os voy a dejar unos datos de contacto, tanto mi correo electrónico, si queréis contactar conmigo directamente, juancarlos.martinez@ines.es, como un enlace a el conjunto de información, el resto de los profesores, el contenido de todas las sesiones del programa de desarrollo directivo en el sector asegurado y financiero 2019 de INESE. Por mi parte, nada más hoy. Como os decía, en estos próximos días os haremos llegar a todos tanto la presentación en sí como el enlace para poder volver a ver el webinar con tranquilidad, si os lo queréis descargar incluso y tenerlo para poder hacer referencia y analizarlo o revisarlo con mayor facilidad. Si no tenemos más preguntas, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Encantado de teneros aquí y espero que con algunos de vosotros podamos vernos en Barcelona en próximas fechas. Muchas gracias a todos.